Es muy difícil para una chica hermosa y exitosa encontrar un compañero de vida digno. La cuestión es especialmente complicada si la niña, además de sus propios méritos, es la única hija de un enorme capital. Casi parece una misión imposible. Pali siempre ha sido una hija de papá, y su vínculo con su padre se hizo aún más fuerte después de que su madre falleciera durante sus años de estudiante, después de una larga y debilitante enfermedad. Padre e hija se apoyaron mutuamente durante su tratamiento y más aún después de su fallecimiento. Formaron una unidad muy unida, sin permitir que nadie más entrara a su mundo. Después de unos años, el señor Matthews, el padre de Pali, estaba cansado de su estilo de vida monástico y decidió buscar un compañero de vida. Había algunas mujeres, pero ninguna atraía a Pali. No fueron solo celos de su parte. La verdad era que estas chicas eran jóvenes, tontas y solo interesadas en el dinero. Pero el señor Matthews entendió sus motivos y los omitió por completo. Después de una serie de relaciones, finalmente eligió a uno, Kairen, con quien decidió casarse. El señor Matthews, siendo prudente, firmó un acuerdo prenupcial con su esposa. Al ver a su padre gestionar su vida amorosa con madurez y responsabilidad, sin volverse loca por el enamoramiento anciano, Pali dejó de preocuparse y aceptó la elección de su padre. En el fondo, sin embargo, lo desaprobaba firmemente, pero sabía que su padre merecía la felicidad, y si la encontraba con esta chica, que así fuera. En ese momento, la propia Pali se había involucrado activamente en su vida personal. Inicialmente, los posibles pretendientes se dividían en dos categorías: aquellos a quienes realmente les gustaba Pali pero tenían miedo de su fuerte carácter, ambición y sentido de responsabilidad, y aquellos que no tenían miedo y solo estaban interesados en su situación financiera. Ambas opciones eran inaceptables para una persona sensata como Pali. La niña estuvo profundamente molesta durante mucho tiempo, pero finalmente se dio por vencida y dejó de pensar en ello, esperando que el destino interviniera. Y, de hecho, el azar jugó un papel importante en la vida personal de Pali. Apenas unos meses después de decidir centrarse por completo en su carrera, ocurrió un encuentro fatídico. Una noche, un colega del trabajo invitó a Pali a su despedida de soltera. Habría sido incómodo negarse, por lo que Pali aceptó a regañadientes y planeó irse después de unas horas con una excusa plausible. Pero el restaurante elegido contaba con música en vivo. Los músicos, una pequeña orquesta, tocaron excepcionalmente bien, pero fue el saxofonista quien capturó el corazón de Pali. Era increíblemente atractivo y tocaba con tal improvisación que Pali no pudo evitar sentirse encantada. Sintiendo la atracción de Pali, el saxofonista anunció desde el escenario que la siguiente composición estaría dedicada a la chica más bella de la ciudad. Era un cumplido que ninguna mujer podía resistir y Pali no fue la excepción. La velada continuó con una galante invitación a bailar y el regalo de una costosa botella de champán enviada a la mesa de Pali. Así comenzó la relación romántica de Pali con Albert. Nadie anticipó nada grave, sin embargo, su relación no solo continuó sino que también se desarrolló gradualmente. Después de unos 6 meses, decidieron vivir juntos. En el aniversario de su encuentro, Albert le propuso matrimonio a Pali. El señor Matthews, por decirlo suavemente, no estaba contento con la elección de su hija. Creía que un músico de tercera de taberna nunca podría igualar a su hija. Pero Pali defendió su elección, sobre todo porque su propio padre estaba casado con una mujer de provincias. Bien, admitió el señor Matthews, pero este matrimonio estará sujeto a los mismos términos que el mío. En caso de divorcio, Dios no lo quiera, de su muerte, su marido solo recibirá una pequeña parte de su herencia. Por supuesto, ya he escrito un testamento a su favor y, como heredero suplente, se han incluido las organizaciones benéficas de la ciudad. Y, por supuesto, tendremos un acuerdo prenupcial. No soy ingenua, papá, respondió Pali. Era consciente de todos los riesgos y peligros, a pesar de su amor, nunca apagó su pensamiento crítico. ¿Tu prometido conoce tus intenciones? Dudo que le agrade esta noticia, replicó sarcásticamente su padre, y tenía razón. Albert quedó desagradablemente sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Por qué? Nos amamos, Albert parecía genuinamente perplejo. Exactamente.
Si me amas, deberías querer protegerme, insistió la novia. ¿De quién? ¿De mí mismo?, cuestionó, con los ojos llenos de sorpresa. A partir de cualquier acontecimiento desafortunado que pueda ocurrir. La vida es larga, el padre lo ve como una necesidad, y estoy de acuerdo con él. He tenido un testamento durante mucho tiempo por si acaso e insisto firmemente en un acuerdo prenupcial y, por cierto, son los términos de mi padre. No puedo ir en contra de su palabra, por mucho que lo desee. Pali jugó su carta más fuerte, dejando a Albert sin ningún contraargumento. No tuvo más remedio que aceptar firmar el documento y el texto propuesto. Naturalmente, el señor Matthews se encargó de todo, asegurándose de que cada detalle fuera revisado meticulosamente por un abogado competente. Aunque Albert hizo concesiones a Pali y a su futuro suegro, el señor Matthews quedó insatisfecho con la elección de su hija. Pali es capaz y puede ganarse un mucho con su intelecto, pero ¿puede un saxofonista mantener a su familia? La música es sin duda una ocupación maravillosa, pero Albert claramente no es un virtuoso. ¿Qué hay de mantener a su familia? ¿Y qué pasa con los niños? Me gustaría que ganara lo suficiente para al menos para sus propias necesidades. Sí, el señor Matthews tuvo una educación diferente, una actitud hacia la responsabilidad familiar. Por supuesto, su elección tampoco fue la ideal, pero consideró que en su caso, era diferente. Una cosa es que un hombre maduro elija un compañero de vida para disfrutar cuando ya ha logrado todo en su vida. Otra muy distinta es que una mujer joven elija una pareja tan poco fiable. Pero a pesar de las preocupaciones del señor Matthews, la joven pareja celebró una boda lujosa y comenzaron su vida familiar. A pesar de los comentarios de desaprobación de los forasteros, no solo los amigos y el padre de Pali, sino también los amigos y familiares de Albert criticaron su evidente falta de coincidencia. ¿Cómo podrían tener algo en común un músico creativo y un financiero pragmático y con los pies en la tierra? Solo al cabo de 10 años quedó claro que Albert no era tan creativo como parecía y Pali no era tan pragmática como se la percibía. Sin embargo, los recién casados vivieron tranquilos, incluso se podría decir felices, a pesar de la negatividad de todos. Encontraron temas comunes de conversación, compartieron pasatiempos y tuvieron un interesante círculo de conocidos. Trabajaron duro y rara vez pasaban tiempo juntos, pero estas reuniones eran emocionantes y placenteras, manteniendo viva la pasión y el deseo de estar juntos. Al principio, Pali no estaba concentrada en tener hijos. Estaba construyendo su carrera, aprendiendo de la experiencia de su padre y preparándose para la sucesión. Su marido pareció entenderlo y no insistió en tener un bebé de inmediato. Sin embargo, después de 5 años de matrimonio, el tema de tener hijos surgió con más frecuencia. Pali se dio cuenta de que era hora de pensarlo seriamente y no perder la oportunidad de ser madre. Pero justo cuando la pareja comenzó a planificar activamente, el señor Matthews enfermó. Su enfermedad fue grave, larga y dolorosa para él y para todos los que lo rodeaban. Es comprensible que, en tal estado, Pali no estuviera ni emocional ni físicamente preparada para planificar un embarazo. Cuando su padre falleció, sintió como si la luz de su vida se hubiera extinguido. A pesar de su prolongada enfermedad, ella no estaba preparada para la pérdida de su persona más cercana y querida. En el funeral, la gente intentó consolarla diciendo: «Gracias a Dios ahora está en paz, piénsalo de esa manera, Pali». Pali forzó una sonrisa y aceptó sus condolencias, aunque, en el fondo, quería arremeter contra esos simpatizantes. Este periodo de su vida fue extremadamente difícil. Quería encerrarse y no salir bajo ningún concepto, pasando los días en la cama bajo una manta, llorando y compadeciéndose de sí misma. Después de unos días en este estado, tras el funeral de su padre, Pali se dio cuenta de que no era una solución para ella personalmente. Ese comportamiento solo empeoró su depresión e intensificó sus pensamientos negativos. Necesitaba tomar medidas para vivir y funcionar con normalidad. Como resultado, decidió regresar a trabajar al 9º día después de la muerte de su padre. El trabajo de alguna manera la distrajo, sacándola gradualmente de su depresión. Constantemente surgían responsabilidades, tareas y problemas que necesitaban ser resueltos. Tenía que liderar a la gente y tomar decisiones importantes.
Pali se recordaba constantemente que a su padre no le gustaría verla llorar y hacer berrinches por él. Le gustaría ver un sucesor digno de sus esfuerzos. La época de su vida no fue mucho mejor que los años en que su padre estuvo gravemente enfermo. En aquel entonces, podía verlo, estar con él, buscar su consejo y simplemente hablar con él. Ahora se sentía como si estuviera completamente sola, rodeada por el resto del mundo. Albert estaba ahí para ella, pero la enfermedad del padre de Paul había tensado su relación y creado una brecha significativa entre ellos. Estaban físicamente uno al lado del otro pero emocionalmente separados. Por eso fue una completa sorpresa para Pali cuando Albert inició una conversación así en una rara cena juntos. Pali, se acerca un aniversario de bodas. 10 años. Así que tal vez deberíamos celebrarlo como es debido, preguntó Albert, con la voz llena de tensión y duda. Entiendo que solo han pasado 8 meses desde la muerte de tu padre, y todavía estamos de luto, pero creo que él querría verte feliz, sonriendo. Hemos experimentado tantos problemas y penas en los últimos años. Merecemos una celebración y algunas emociones positivas. ¿Qué opinas? Al principio, Pali se mostró extremadamente escéptica ante la idea, especialmente porque Albert se ofreció a alquilar un restaurante e invitar a familiares y amigos a una celebración de aniversario en toda regla. Pali no sintió que fuera un evento significativo, especialmente considerando la extraña relación que tuvo con su cónyuge en los últimos años. Piensa en los recuerdos positivos, los momentos felices, insistió Albert. Tal vez esto nos ayude a acercarnos de nuevo, a recordar por qué nos casamos y lo felices y enamorados que éramos. ¿Por qué necesitamos una multitud de personas para esto? Pali fue interrogada con incredulidad. Bueno, son nuestros seres queridos, buena gente. Vendrán, se alegrarán por nosotros, nos darán regalos y dirán bonitas palabras. Definitivamente mejorará tu estado de ánimo, al menos por ese día. Mírate, siempre pareces que estoy muy triste. Al ver la sonrisa nerviosa de Pali en respuesta, Albert rápidamente agregó: no quise decir que no tengas motivos para sentirte así, Dios no lo quiera. No te estoy culpando. Solo quiero animarte, tal vez. Todavía podemos hacer que las cosas funcionen. Lo deseo muchísimo, dijo, tomando la mano de su esposa en la palma. Está bien, Pali se rindió después de pensar en la idea. ¿Pero quién organizará todo esto? Suena como una gran celebración, lo cual es bonito, pero llevará mucho tiempo y esfuerzo planificarlo. No tengo la capacidad ni los recursos para eso, lo siento. Lo entiendo, y no espero que lo hagas todo tú solo. Tengo mis propios recursos y gente especialmente capacitada para ayudarme. Contrataremos una empresa para que se encargue de toda la organización, sugirió Albert. Entonces tendré que presentarme a la hora y lugar acordados. Pali aclaró. Exactamente, preferiblemente de buen humor, pero no insistiré, sonrió Albert en respuesta. Pali estuvo de acuerdo, después de todo, si no se le exigía nada, tal vez Albert tuviera razón y eso podría ser bueno para su relación. ¿Qué pasaría si todo aún pudiera arreglarse y salvarse? Después de todo, el matrimonio requiere compromiso y ceder a su parte. Albert estuvo tan involucrado en el proceso de planificación, enviando constantemente fotos y vídeos y escribiéndole a su esposa, que finalmente ella se entusiasmó voluntariamente con el próximo evento. En la fecha señalada, Pali ya estaba llena de entusiasmo, lo que contagió a su marido. Por primera vez en varios años, su estado de ánimo era verdaderamente elevado. La anticipación de una verdadera celebración la abrumaba. La víspera del aniversario, Pali incluso fue de compras, quería estar hermosa esa noche, para él. Pali seleccionó cuidadosamente su vestido e incluso concertó una cita en el salón de belleza. Inesperadamente, sintió la necesidad de hacer un cambio drástico y teñir su cabello rubio de castaño, además de cortarse sus largos mechones. Mirándose atentamente en el espejo, Pali quedó satisfecha con su apariencia. Su vestido negro ceñido a su figura le sentaba bien, y su cabello castaño liso, que le llegaba hasta la mitad de los omóplatos, le daba un aspecto refrescante. Su apariencia transformada sorprendió a todos en la fiesta, incluido Albert. Pali recibió numerosos elogios, algo diferente a todo lo que había experimentado antes.
Sin embargo, le parecía que no se trataba solo de su apariencia o de ella misma, algo dentro de ella había cambiado debido a la anticipación y expectativa de algo bueno. La tristeza, la depresión y la frialdad comenzaron a disminuir, dejando espacio para más alegría en su vida. Los presentes notaron estos cambios, lo que generó una diferencia notoria entre el antes y el después. Albert estaba realmente encantado y sorprendido por la transformación. «Querida, te ves increíble», la admiró. Constantemente brindaba y felicitaba a su esposa, tanto en privado como en público. Los invitados también dirigieron amables y cálidas palabras, deseándoles muchos años más de felicidad juntos. La velada fue realmente mágica. Pali se sintió increíblemente feliz, era un sentimiento y una emoción olvidados hacía mucho tiempo que no había esperado en años. No esperaba seguir siendo capaz de sentir tanta alegría. Pero de repente, lo contrario de lo que había sentido hace unos momentos se apoderó de ella. Lágrimas de tristeza y desesperación comenzaron a rodar por sus mejillas. Su buen humor fue reemplazado por un colapso repentino, como provocado por un chasquido de sus dedos. Instintivamente, buscó refugio lejos de los invitados, esperando ocultar este repentino cambio de estado y humor. Entró por la primera puerta que encontró y cerró los ojos con fuerza, tratando de reprimir la ola de pánico y miedo que parecía surgir de la nada. De repente, escuchó una voz familiar. Era su marido hablando por teléfono. Al principio, Pali no podía concentrarse en sus palabras, su estado interior abrumó todo lo demás. Estaba a punto de pedir ayuda a su cónyuge, pero entonces escuchó algunas de sus palabras. «Bebé, sabes que esto no fue solo un capricho mío, hablamos de esto cientos de veces». Después de escuchar «bebé», el corazón de Pali latió aún más fuerte. Si hace un minuto pensaba que no se encontraba bien, ahora se dio cuenta del verdadero dolor. Era como si le hubieran golpeado en el plexo solar, lo que le dificultaba respirar. Solo entonces Pali se dio cuenta de que se había refugiado en el almacén. Constaba de 2 habitaciones y Pali estaba en la primera. Albert estaba claramente en la segunda habitación. Sintiéndose segura con la puerta cerrada y sin miedo a ser descubierta, Gassi se está divirtiendo mucho. Ojalá pudieras verla, incluso se tiñó el pelo y cambió su peinado. A ella le sienta bien. Por cierto, la risa de Albert llenó la habitación. El interlocutor debió haber dicho algo, ya que sus siguientes palabras siguieron: «No tengas celos, sabes a quién amo». Pali pensó para sí misma: «Bueno, al menos ahora sé que no soy yo. Aunque me gustaría conocer a tu nuevo favorito». Mientras tanto, Albert continuó después de una pausa, hablando a su amante en un tono lleno de ternura y cariño: «Bueno, vamos, que solo queda una semana para aguantar. Hemos estado esperando tanto tiempo, ¿por qué estás tan molesta?». Pali no podía recordar que él le hubiera hablado así, excepto quizás al comienzo de su relación. Pali interrumpió sus propias reflexiones románticas. «¿Qué semana? ¿De qué están hablando? ¿Qué están esperando?». Afortunadamente, la conversación continuó. «¿Recibiste el medicamento?». Todo debería ser imposible de rastrear. Albert bombardeó a su amante con preguntas. Pali sintió otro golpe cuando recibió las palabras. Los pensamientos se mezclaron en su cabeza, algo que se suponía que no debía ser descubierto. ¿Están planeando matarme?». Este pensamiento la asaltó. Pali luchó por contener su pánico y horror. «No, eso es absurdo. Mi muerte no los beneficiaría». Intentar concentrarse tanto en escuchar como en pensar resultó ser un desafío, con muchas distracciones. La única idea que surgió después del último comentario del esposo de Paul fue la urgente necesidad de activar la grabadora de voz en su teléfono. Ya hemos hablado de esto, mi amor. Todo está preparado. Hemos repasado el plan varias veces: medicación, llamada a una ambulancia, evaluación psiquiátrica, declaración de incapacidad y tutela. Es sencillo». Pali se apoyó contra la pared, agradecida por el apoyo que le ofrecía. De lo contrario, se habría desmoronado bajo el peso de un plan tan claro y terrible. «Gracias, marido mío, por la explicación tan accesible y concisa», dijo. Murmuró sarcásticamente para sí misma, con una sonrisa en su rostro.
Esa risa era la única defensa que le quedaba a su psique. El dolor, la frustración y la desesperación amenazaban con hacerla gritar a todo pulmón. Pali reunió los fragmentos destrozados de sí misma, desesperada por permanecer sereno y no ser descubierto. Entiendo tu preocupación, yo también estoy nervioso, pero todo terminará pronto, dijo Albert afectuosamente. Pali quería irrumpir en la habitación y revelar que había escuchado todo. Pero entonces se le ocurrió una idea. Ella, ¿qué tan seguro sería eso? Hemos estado casados durante 10 años y nunca pensé que él podría hacerme esto. ¿Qué más no sabía de él? ¿Qué más estaba escondiendo? Al contemplar esto, Pali se dio cuenta de que no era seguro montar una escena o irse todavía. Después de todo, él seguía siendo su marido. ¿Qué otros planes se le ocurrirían? Pali ahora sabía el punto principal y regresó al salón del restaurante. No, debo abordar esto de otra manera, razonó Pali, ahora sentada tranquilamente a la mesa, sin mostrar ningún signo de que algo andaba mal. Entonces, me van a ingresar en un hospital psiquiátrico y me declararán incompetente. Bueno, eso tiene sentido. Es lo único que mi padre no planeó en caso de mi muerte o divorcio. Albert se quedará con nada mientras él y su nueva novia necesitan dinero, reflexionó la mujer. No hay garantía de que no tengan otro plan de respaldo que podría ser aún más peligroso para mí. Necesito priorizar mi seguridad ante todo y luego tomar medidas. Con el tiempo, también debo darle una lección a esta dulce pareja. No estoy seguro de cuán realista sea llevarlos ante la justicia, pero hay que hacer algo. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera topado con esa tormenta olvidada de Dios por casualidad en el momento adecuado? Semanas después, estaría tirado en el suelo. Una cama de hospital, completamente incapacitada, según el plan de mi querido marido. No, no puedo perdonar un plan tan cruel, a Pali le resultaba insoportablemente difícil pensar. Se sentía como si le hubieran arrancado el corazón y el alma del pecho y pisoteado con botas militares. Por supuesto, el amor, especialmente como era al principio de nuestra relación, ya no existe. Pero en una relación a largo plazo, debería ser reemplazado por respeto. Y Albert lo borró todo. Hacer trampa es un asunto tan pequeño, él quería quitarme todo. No solo el dinero, sino mi cordura, mi libertad. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con otro ser humano, especialmente con su propia esposa? Es inconcebible e imposible para una persona buena y decente. Albert no es una de esas personas. Es una lástima que me haya dado cuenta tan tarde. Está bien, Pali, cálmate. Necesitamos un plan claro, se dijo Pali. Entonces, paso a paso. Primero, debemos protegernos de cualquier daño de esta pareja. Segundo, debemos darle una lección al querido esposo y a su amante, o mejor aún, castigarlos. Fue solo en ese momento que Pali finalmente se dio cuenta de que no podía manejar esto sola. Necesitaba a alguien que pudiera ayudar, alguien en quien pudiera confiar. Esto es una cuestión de vida o muerte, así que piénselo más detenidamente, por favor, se recordó la mujer. Este monólogo interior era agotador, impidiéndole concentrarse, distrayéndose fácilmente con todo lo que la rodeaba. Mientras tanto, Albert bailaba con alguien en medio del salón, como si nada hubiera pasado. Es como si hace 15 o 20 minutos no hubiera discutido un plan detallado para eliminar a su propia esposa. Si lo hubiera escuchado yo mismo, nunca lo habría creído, concluyó Pali. Así que estas emociones son innecesarias. Necesito pensar y tomar decisiones. Todo el futuro de mi vida depende de ello. No hay tiempo para quejarse del destino. Y sí, solo puedo confiar en Ed. Ed era su amigo de la escuela. Habían sido amigos durante sus años escolares e incluso durante su época en la universidad. Luego se mudó a un pueblo vecino de otra ciudad, y sus vidas tomaron caminos paralelos. No se olvidaron y se mantuvieron en contacto regular, pero la distancia ciertamente había afectado su amistad. Con el bolso en la mano, Pali salió del restaurante. Una vez afuera, se alejó unos cientos de metros y llamó un taxi. No quería quedarse en la entrada, donde de vez en cuando sus invitados salían a fumar y tomar aire fresco.
Pali no tenía ningún deseo de entablar una conversación con una multitud ruidosa y corría el riesgo de encontrarse con su marido cara a cara. Eso sería demasiado. No estaba segura de poder mantener la compostura al mirarlo a los ojos. Es bueno que tenga por delante un viaje de 2 horas. Me dará algo de tiempo para recuperarme y ordenar mis pensamientos, se tranquilizó Pali. Se sentó en silencio en el asiento trasero del taxi, mirando por la ventana las luces parpadeantes, el bosque y el paisaje iluminado por los faros. Era su manera de intentar aclarar su mente. Varias veces repitió la conversación grabada y cada vez, las palabras de su marido atravesaron su corazón como un cuchillo, causándole un dolor inmenso. Sin embargo, presionó el botón de reproducción una y otra vez, como si tratara de comprender verdaderamente que su esposo, con quien había celebrado su 10º aniversario de bodas, iba a cometer tal crimen por dinero. Me pregunto si siente lástima por mí, se preguntó Pali retóricamente, torturándose innecesariamente con esos pensamientos. Por supuesto, por su tono, estaba claro que no le importaba. Cuando el taxista finalmente se detuvo en el camino de entrada de Ed, eran casi las 3 de la mañana. ¡Qué momento tan perfecto para una visita inesperada de una amiga de la escuela!, murmuró Pali para sí misma. Incluso consideró esperar hasta la mañana en un bar local, pero se dio cuenta de que su problema no podía esperar. Después de quedarse afuera por un momento, respirar profundamente y marcó el número del apartamento correcto. Pali comenzó a preocuparse de que Ed no estuviera en casa, pero entonces escuchó una voz familiar y descontenta que decía: ¿Quién es? Ed, por favor abre la puerta, soy yo, Pali, interrogó Ed, claramente todavía medio dormido. Antes de que la mujer pudiera responder, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Hola, lamento haber venido a esta hora, pero es un asunto urgente. No tengo otro lugar a donde ir. Pasa, no transmitamos los detalles de tu vida personal a los vecinos, interrumpió Ed. Ven a la cocina, acomódate. Voy a preparar un té o un café. Solo necesito lavarme rápidamente y cambiarme de ropa. Pali obedeció sin lugar a dudas, tenía sed e incluso hambre, lo cual era extraño. Bueno, ahora cuéntame tu problema, dijo Ed, entrando a la cocina con una toalla en las manos. Por cierto, te envié un mensaje hoy, o mejor dicho ayer, para felicitarte por tu aniversario de bodas y pedirte disculpas por no poder venir. Pero no respondiste. Lo siento, no tuve la oportunidad de enviarte un mensaje de texto. Tenía muchas cosas en la cabeza, todo pasó en la celebración, respondió Pali, luchando por contener las lágrimas. Y luego describió cómo de repente se sintió enferma, cómo se encontró en el almacén y cómo escuchó la conversación de su marido. Esa es toda la historia. Ed había estado escuchando en silencio todo el tiempo, su expresión reflejaba extrema sorpresa. No puedo creerlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Por ahora, mi prioridad es garantizar mi propia seguridad y tomar las medidas adecuadas para responsabilizarlos. Naturalmente, la seguridad es lo primero. No conozco sus planes ni qué podrían hacer a continuación, así que necesito estar preparado para contrarrestarlos. Bueno, mientras estés aquí en mi apartamento, estarás a salvo. Nadie puede hacerte daño, se dio cuenta Ed. Sí, es por eso que vine aquí. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Por favor, perdóname por cargarte con mis problemas, dijo Pali, sintiéndose inmensamente avergonzada por su comportamiento. Ya basta de eso, o me ofenderé. Los amigos están aquí para ayudarse, para apoyarse mutuamente. Entonces, dado que el primer paso de su plan ya está resuelto por ahora, esperemos hasta mañana para determinar nuestros próximos pasos. Necesitas descansar un poco. Lo siento, pero te ves terrible, ¿sabes? Incluso Mónica Bellucci luciría terrible en una situación así. Pali se sintió un poco ofendida. Entendió que su amiga no quería hacer daño, pero sus sentimientos femeninos también requerían protección, especialmente ahora después de la traición y traición de su marido. Oh, fue solo una broma, ¿vale? Mañana, tan pronto como nos despertemos, intentaremos llamar a una persona. Creo que puede ayudarnos, dijo Ed y luego, de repente, como si estuviera despierto, añadió: Pali, ¿Albert te llamó? ¿Te escribió?
¿Sabes siquiera dónde estás? No, activé el modo avión en mi teléfono tan pronto como subí al taxi. Claramente, me llamó cientos de veces, probablemente tan pronto como notó mi desaparición. ¿Qué se supone que debo decirle? Nada todavía, razonable. Bueno, sigamos así hasta la mañana, y luego decidiremos qué es lo mejor. Tan pronto como la cabeza de Pali tocó la almohada, se quedó dormida al instante, pero las pesadillas la dominaron durante toda la noche, y finalmente por la mañana. Despertarse alrededor de las 11 de la mañana y sentirse peor que antes del sueño. Pali fue a la cocina donde Ed estaba sentado esperándola con una taza de café recién hecho. «Buenos días, ¿cómo dormiste?», comenzó la conversación. «Hola, para ser honesto, horrible», respondió Pali con voz todavía somnolienta. Había estado teniendo pesadillas sin parar. «Bueno, entonces comencemos el caso. Tenía un amigo en el ejército, debes haberlo visto más de una vez, su nombre es Paul, ¿recuerdas? Para ser honesto, no, tal vez visualmente, no es el punto ahora. Él sostiene un puesto serio, trabaja en las fuerzas del orden donde Pali no entendía. ¿Por qué eres como un pequeño? Él te ayudará. Yo digo que trabaja en las fuerzas del orden, hay todo tipo de servicios que no necesitan publicidad adicional ni siquiera una mención superflua, aclaró Ed. Oh, no me importa. Te creo totalmente. Y por cierto, no sé quién está aliado con Albert, quién es su amante, el hecho de que estoy al tanto de sus planes, ellos no necesitan saberlo todavía. Es bastante lógico, explicó Ed. Entonces llamaré a Paul. Pali estaba sentada en la cocina, bebiendo su café. Ed salió para hablar confidencialmente y, unos minutos más tarde, regresó bastante satisfecho. «Estará aquí en media hora», sonrió el hombre. «Es rápido». «Sí, pero no le pido ayuda a menudo, y ahora dije que era un asunto serio». Menos de media hora después, sonó el timbre. Ed fue a abrirla y regresó con un hombre de menos de 7 pies de altura. «Paul, encantado de conocerte». «Bueno, cuéntame tus problemas». Pali comenzó a repetir todo lo que le había dicho a Ed antes. Ahora todo era mucho más duro en la cabeza de la mañana. Por extraño que parezca, ayer le había parecido una película de terror que había visto desde fuera, y hoy era diferente, mucho peor. «Eso es muy inteligente», dijo Paul después de que Pali terminó su historia y escucharon juntos la grabación de audio. «¿Qué?», dijo Ed tensamente. «Inteligente, digo. Así que tienes un acuerdo prenupcial en caso de divorcio y un testamento en caso de muerte. Tu incapacidad encaja perfectamente para sortear todos los obstáculos a tu dinero. Bueno, es bueno que no le hayas escrito nada. Por emoción. Ahora tenemos que escribirle algo, de lo contrario, podría entrar en pánico con su dama del corazón. Puedo decirte por experiencia que lo peor es cuando un hombre que no tiene nada que perder entra en pánico. Nadie sabe lo que puede hacer, lógico, ¿no?», estuvo de acuerdo Pali. ¿Pero qué debería escribirle?, preguntó Pali. Tienes que escribir algo que no sea sospechoso para que él pueda creerlo, para que ni siquiera se le ocurra que estás al tanto de su plan, dijo Paul con firmeza. Tal vez también contribuya a su plan, dijo la mujer después de pensarlo brevemente. ¿Y si encontramos una razón para mi desaparición que confirme una vez más mi locura? Quiero decir, sería como una carta de triunfo para su plan, intentó explicar Pali. No entiendo, dijo Ed, confundido. Pero creo que lo entiendo, interrumpió Paul. Pero aún así, se debe preservar la verosimilitud. Los hombres suelen ser tontos, pero tu versión será analizada por tu rival. Lo siento si duele, eso es lo que estaba pensando también. Están tratando de hacerme parecer loco. Aparentemente la razón de mi condición será la enfermedad de mi padre y su muerte. La voz de Pali tembló en ese momento, pero se recompuso y continuó. Había estado tomando medicamentos y había visto a un terapeuta, así que sugiero escribir algo similar a: no puedo soportarlo más, extraño mucho a mi papá, necesito estar sola. Terminó Pali y esperó la respuesta. La reacción de los hombres era nerviosa, mordiéndose el labio inferior y jugando con los anillos en sus dedos. Eso me parece bien, está bien. Escríbele todo esto y yo me ocuparé del resto de las cosas desde aquí, dijo Paul y se alejó.
Ed lo acompañó afuera y cerró la puerta. Cuando regresó, Pali preguntó, ¿qué piensas? Si confías en mí, entonces confía también en Paul. Él me salvó la vida. Sé por quién estoy respondiendo. Sí, no estoy hablando de él. Paul da una impresión extremadamente positiva, aunque no debería hablar de eso ahora. Soy el peor juez de carácter del mundo. Estoy preguntando en general. Ni usted ni soy profesional en esta materia. Delegamos la tarea a un hombre que entiende este negocio, y él nos dio garantías. Confío en él, eso es todo lo que sé, Pali. Lo siento, es que estoy muy nerviosa, Pali. Dijo, y luego agregó, escucha, vi el refrigerador de tu soltero. No es bueno comer así. ¿Qué tal si vas a la tienda con una lista y te cocinaré a gran escala? Ed estuvo de acuerdo con placer porque se dio cuenta perfectamente de que Pali necesitaba ocupar sus manos para volver la cabeza. Pali pasó las siguientes horas de forma bastante activa. Cocinó sopa, hizo albóndigas y las guardó en el congelador. También frió carne de cerdo e incluso hizo panqueques. Ed fue a otra habitación para no molestarla, y cuando su amigo finalmente lo llamó a la mesa, él estaba simplemente asombrado. Vaya, ¿cocinas tanto a menudo? No, por supuesto que no, no tengo tiempo. No como mucho en casa, dijo Pali con tristeza. Ed se reprochó haber hecho semejante pregunta. Comenzó a comer y a alabar, tratando de complacer a la mujer y cambiar su estado de ánimo, pero todos sus intentos fueron en vano. Pali solo se hundió más profundamente en sus pensamientos. Me voy a la cama, ¿vale? Estoy un poco cansado. ¿Lavas los platos después de ti? Por supuesto, gracias, Pali. Está delicioso, lo que Pali realmente quería era simplemente tumbarse en paz y tranquilidad, estar a solas consigo misma y llorar. Sintió lástima de sí misma, por ridículo y tonto que pareciera. Sí, era una mujer adulta que sentía lástima de sí misma. Durante aproximadamente 4 horas, la mujer permaneció mirando al techo en la oscuridad, secándose las lágrimas de vez en cuando. Cuando finalmente comenzó a quedarse dormida, de repente alguien llamó nerviosamente a la puerta. «Pali, ¿puedo pasar?», preguntó Ed. «Paul llama». «Por supuesto, pase», respondió la mujer, despertando instantáneamente el sueño. «Te pondré en altavoz», dijo Ed y presionó el botón. «Paul, estás hablando por el altavoz, Pali está escuchando». En general, descubrimos el nombre de la amante de su marido, la organizadora de todo lo que escuchó. «Es Kirsten», repitió Kirsten la mujer, sin darse cuenta al principio de quién estaba hablando. «Sí, la viuda de tu padre. Ya sabemos con certeza que ella es la organizadora y autora intelectual del crimen planeado». Albert es solo un coejecutor, Pali se quedó helada. Fue un nuevo golpe. Ella lo estaba esperando, pero era simplemente imposible prepararse para tal cosa. Paul se despidió y desconectó. Albert continuó mirando a Pali, esperando su reacción, pero la mujer de repente saltó de la cama y pasó corriendo, empujando al hombre, y los sonidos de vómitos vinieron del baño. Pali permaneció allí durante unos 20 minutos mientras Ed la esperaba ansiosamente y la veía afuera. Antes había estado preocupado por su estado emocional, pero ahora su condición física también lo asustaba. Finalmente reuniendo fuerzas, Pali salió y preguntó con voz débil, «Ged, ¿sería demasiado pedirte que fueras a la farmacia?» «No, por supuesto que no. ¿Qué necesitas?» «¿Qué te pasa?», respondió instantáneamente su amiga, guardándose lo esencial en el bolsillo. «Necesito pruebas de embarazo, ¿puedes conseguirlas?» «Claro, estoy en camino», el hombre cerró rápidamente la puerta principal detrás de él. Pali llevaba años intentando concebir, pasando por numerosas pruebas, y casi había perdido la esperanza. Y ahora se dio cuenta de que tenía casi 2 semanas de retraso, a lo que no prestó atención, estrés, depresión, trabajar casi las 24 horas del día. Luego estaba la presión adicional de esperar el aniversario. De todos modos, no había tiempo para pensar en eso. No había duda de que estaba embarazada, la prueba de embarazo fue solo la confirmación final. Ed regresó rápidamente, aparentemente literalmente corriendo hacia la farmacia.
Compró 6 pruebas diferentes, de distintos precios y características, determinadas a ser minuciosas, lo que incluso divirtió a Pali. En cuestión de minutos, todas las pruebas arrojaron el mismo resultado: había una segunda raya. Ahora sabía con certeza que estaba embarazada del hijo de su marido, que quería internarla en una institución mental y vivir de su dinero. Pali sintió que se avecinaba un ataque de pánico, pero fue interrumpida por Ed, quien no pudo soportar el silencio y llamó a la puerta. «Pali, ¿estás bien?», preguntó en voz baja y con preocupación. «Sí», espetó la mujer de sus pensamientos, «voy a salir ahora». Después de lavarse las manos, Pali se dirigió a la cocina. «¿Qué está sucediendo?», preguntó el hombre con impaciencia. «Estoy embarazada, ¿qué más?». Pali respondió. «¿En realidad?». Ed tartamudeó. «Es el bebé de Albert». «Por supuesto, ¿quién más sería?». «A diferencia de él, yo no hice trampa». Ed la miró con ojos llenos de horror. Parecía más asustado y agitado que la propia futura madre, y vaciló, interrumpiéndose a mitad de la frase. «Voy a dar a luz, por supuesto. No es culpa del bebé. No necesita conocer a su padre ni que le hablen de él. Lo que importa es la educación, no la genética. Hemos estado intentando tener un bebé durante años, pero nunca sucedió, no importa lo que hicimos. Y ahora, justo un día después de descubrir quién es realmente mi marido, descubro que estoy embarazada. Destiny debe tener un sentido del humor muy extraño, por cierto. No sé cómo. Para ser honesto, estás aguantando. Son muchas noticias para un día», dijo el hombre con simpatía y acarició el hombro de Pali. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?», que él continuó. «Ya haces demasiado por mí. No tengo suficiente para agradecerte toda tu ayuda, Pali, basta, por favor. ¿No me ayudarías si estuviera en esta situación?». «No estarías en una situación así», la mujer sonrió con tristeza en respuesta. «No eres tan estúpida y crédula. No me gusta tu desaliento y apatía, Pali. Lo conoces desde hace tantos años. 10 años, solo en un matrimonio legal. Es bastante lógico que no esperabas un truco de él. Es más, tú mismo pusiste la pajita de forma competente. En esto solo hay una lección de vida, que por cada persona astuta, hay una persona más astuta. Y de todos modos, deja de deprimirte. Querías un bebé, Dios te lo dio, tal vez no de la manera que querías, pero Él te lo dio. Y tú simplemente estás ahí sentado, de mal humor. ¿Es así? ¿Quieres regalar un regalo? ¿Qué quieres? Dime, iré a la tienda o pediremos la entrega. Celebraremos esta noticia». Ed era tan contagioso en sus emociones, en su alegría, que Pali no pude evitar ceder. El hombre trajo su pastel favorito y no dudaron en comérselo con cucharas nada más sacarlo de la caja. Ed también le regaló a Pali un lindo osito de peluche, diciendo que sería el primer juguete para el bebé. En general, los dos se sentaban en la cocina hasta la mañana, riendo, hablando y divirtiéndose. Al final, Pali se sintió feliz a pesar de todas las circunstancias. Estaba inmensamente agradecida a su amigo por su ayuda y apoyo. Sufrieron sin información durante casi una semana, pero Paul no informó nada y no los llamó. Ed intentó llamarse a sí mismo varias veces, pero solo recibió una respuesta lacónica: «Si hay información, la llamaré». Esto desanimó mucho tanto a Pali como a su amiga, pero en esta situación, nada más dependía de ellos. Era necesario someterse al destino y esperar los resultados del hombre competente. Así que quedaron muy sorprendidos cuando sonó el timbre a las 7 de la mañana. Ed fue a ver quién estaba allí. Resultó que en el umbral estaba Paul y sonreía alegremente. «Buenos días, ¿cómo estás?». «Hola, Pali», llamó desde la habitación. «¿Cuál es la noticia? ¿Tienes prisa por ir directo al grano?». «Tengo noticias, ¿puedes prepararme un café?». «Acabo de salir de la carretera. He estado corriendo media noche para llegar aquí». Pali, después de lavarse los dientes apresuradamente y limpiarse un poco, corrió hacia organizar un desayuno rápido y preparar café. Cuando todo estuvo preparado y todos se sentaron a la mesa, Pablo comenzó su historia. «Lo siento, me muero de hambre.
Desde ayer por la mañana solo he estado bebiendo agua. No hubo tiempo. De todos modos, Pali, prepárate, volvamos a tu casa en la ciudad. El investigador nos está esperando. Albert y su cómplice han sido detenidos. Hay pruebas y ya están jugando. ¿Quién entregará más rápido a su cómplice? Pali escuchó la conversación en silencio, temerosa incluso de decir algo. Tenía miedo de que fuera un sueño, que volviera a despertarse en una pesadilla en ese almacén, y que no estuviera Ned y Paul a su lado, y que no hubiera ningún embarazo por delante, sino un lugar de residencia en la habitación acolchada de un hospital psiquiátrico. «Polly, ¿está bien?», preguntó Ed, notando el hecho de que la mujer estaba en silencio. «Estoy bien, muchachos, muchas gracias», Pali contuvo las lágrimas con fuerza. «Todavía es pronto para dar las gracias, cuando sean condenados, ya será otra cosa. Pero ahora están perfectamente seguros porque estarán detenidos hasta el juicio. No pueden escapar a la justicia, sobre todo porque cada uno de ellos ya ha firmado una confesión sincera», informó Paul. «Entonces, ¿por qué tengo que acudir al investigador para testificar?». «Usted es la víctima», presentó una declaración, dijo Ed. «Bueno, lo archivarás retroactivamente, así que recoge tus cosas». Cuando Pali fue a su habitación, Paul le dijo a Ed, «¿O hablaste con ella?». «Tendrá que encontrarse con su marido y su amante, no hay otra manera». «No hay otra manera, Paul, está embarazada. Tengo miedo por ella». «¿Está embarazada de ese imbécil?». «Sí, de su marido, por supuesto. Ella no lo sabía, pobre mujer, aunque es rica». «Bueno, nosotros la ayudaremos en todo lo que podamos». Incluso el viaje de regreso a la ciudad fue difícil para Pali, sin mencionar lo que experimentó en la oficina del investigador. Estaba tan sombrío allí. Este investigador intentó animarla, pero no sirvió de nada. Pali quería levantarse y salir corriendo, aunque Paul había hecho arreglos y el procedimiento duró el menor tiempo posible. «Entonces, ¿a casa?», preguntó Ed cuando finalmente salieron y subieron al auto. «¿Dónde está mi casa ahora, Pali?», interrogado filosóficamente. «¿Puedes llevarme a nuestra antigua casa de campo?». «Puedo, pero ¿por qué allí?». «Kairen no estaba allí, Albert no estaba allí. Quiero borrar a esas personas y sus recuerdos de mi vida para siempre. Voy a vender el departamento donde vivíamos y la casa también y comprar uno nuevo. No quiero traer a mi bebé donde vivía ese monstruo», dijo radicalmente Ed, arrancando el motor del auto. «Nunca podré limpiar, y nunca podré limpiar lo que pasó sin ello». «Deja de llorar, Pali, imagina que ese tonto de Albert no habría sido provocado por esta Kirsten, él solo no lo haría. Si hubieras decidido cometer tal plan, y vivirías con él sin sospechar lo que realmente siente por ti y quién es realmente. Sí, pagaste un alto precio por ello, pero el destino te dio un hijo a cambio. ¿No es así? ¿Es un buen intercambio?». A pesar de los sentimientos apremiantes, Pali estuvo eternamente agradecida al destino por tener un hombre en quien pudo apoyarse en un momento difícil. Da miedo imaginar lo que hubiera pasado sin él. Ed se quedó en casa de Pali durante una semana y la ayudó con todas las dificultades que surgieron. La acompañó al médico, la ayudó con los documentos, fue al investigador. En general, su ayuda fue difícil de sobreestimar. Después de la partida de Ed, la mujer tuvo que aprender a vivir sola nuevamente. Esto nunca le había sucedido antes en su vida. Primero, había vivido con sus padres, luego con su padre, luego casada, ahora estaba completamente sola, abandonada a su suerte, aunque, por supuesto, no sería por mucho tiempo. Ni siquiera 8 meses después nacería el centro de su universo. Todos estos meses, Pali dedicó su tiempo y energía a negocios y preocupaciones para asegurarse de que todo estuviera listo a tiempo para el nacimiento de su bebé. Puso gran esfuerzo en solucionar problemas inmobiliarios y posteriores reparaciones. En algún momento, se cansó tanto de estos problemas que empezó a arrepentirse de su decisión de cambiar todo apresuradamente. Sin embargo, quedó satisfecha con el resultado. Todo en su nuevo apartamento estaba hecho a su estilo, exactamente como a ella le gustaba. Naturalmente, el embarazo requirió una enorme cantidad de fuerza y energía, pero aprendió a aceptar todos los problemas y dificultades como dificultades temporales.
todo pasa y esto también pasará. La eterna sabiduría de Salomón finalmente se reflejó en el alma de Pali. También adoptó un enfoque filosófico sobre el hecho de que periódicamente la citaban a la oficina del investigador y luego al tribunal. Al principio, cuando Paul anunció que Albert y Kirsten estaban detenidos, Pali pensó que sería increíblemente difícil reunirse con ellos. Sin embargo, tuvo que asistir a varias sesiones judiciales donde vio a quienes deseaban hacerle daño y querían arruinar su vida, y había aprendido a tomárselo todo con calma. Afortunadamente, cuando dio a luz, todos los asuntos estaban completamente resueltos. Compró y arregló el nuevo apartamento, preparó todas las cosas del bebé, montó y ajustó su negocio, finalizó el divorcio e incluso el juicio concluyó. Pali dio a luz a un niño maravilloso y saludable. Aunque el parto tuvo algunas complicaciones, todo terminó bien y eso fue lo principal. Tanto la mamá como el bebé ya no corrían peligro y se sentían bien. Pali nombró al niño Ed en honor a su mejor amiga. Ed conoció a Pali y al bebé cuando le dieron el alta de la casa separada. Junto a él, también llegó Paul con un enorme ramo de crisantemos amarillos, los favoritos de Paul. Echa un vistazo a Paul, es un buen hombre. Ed le guiñó un ojo, y parecía que incluso sin su recomendación, Pali ya le había estado prestando mucha atención desde hacía bastante tiempo. Y resultó ser un hombre realmente bueno. Al principio, Paul ayudó debido a su amistad con Ed, luego la ayudó a través de su trabajo y luego a través de su amistad personal con Pali, visitándola cada vez más a menudo y ayudándola con varias cosas pequeñas. Durante los primeros meses, a la mujer ni siquiera se le ocurrió que este hombre alto simplemente estaba expresando su simpatía de esta manera, tratando de cortejarla. Y así empezó todo entre ellos. Pali no podría haber imaginado que después de un divorcio tan doloroso, todo el drama y convertirse en madre, se lanzaría de cabeza a un nuevo romance. Pero su corazón le decía que Paul valía la pena, que no la decepcionaría ni la traicionaría. Solo podemos esperar que con Paul, Pali encuentre su felicidad como mujer, forme una familia fuerte y real y finalmente sea feliz.